Saludos desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Saludos del rectorado de parte del doctor Arturo Tadeo Coronado, así como de la Escuela de Posgrado que dirige el doctor Víctor Caicedo Bustamante. Queridos participantes, reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos complace darles la bienvenida a los coloquios organizados por nuestra Escuela de Posgrado, una iniciativa que busca brindar a los profesionales, especialmente a los educadores, actualizaciones sobre los últimos desarrollos tecnológicos. Bienvenidos sean todos. Bueno, saludos también quien les habla, Guillermo Ruiz Guevara, a cargo de los coloquios desde la UNI en su edición 145, compartiendo experiencias, evaluando los avances de la tecnología y su aplicación en el mundo productivo, así como en el mundo académico. El día de hoy con un tema de presente y de futuro, y en ambos casos vinculados a la educación y la producción. La tecnología de conectividad, la tecnología 5G, quinta generación, y sexta generación, 6G, que hoy día las vamos a revisar en sus alcances, en su potencialidad y en lo que la educación quedará afectada, así como la producción en lo que corresponde. Una ruta ya iniciada, la generación de comunicaciones, desde la primera generación con la telefonía, la segunda generación con el SMS, la tercera generación con las redes de computadoras y luego el Internet y ahora una nueva versión de mayores capacidades, de menor latencia, características que vamos a revisar con detalle el día de hoy para la quinta generación y lo que se avecina. Una ruta emprendida hacia la quinta revolución industrial, un componente denominado 5G, el cual comprende la denominada quinta generación de tecnología de redes móviles. Esta quinta generación se diseñó para ofrecer velocidades de conexión. Bueno, teóricamente alcanzan hasta 10 gigabits, pero en instalaciones uno a uno, en fibra, se puede llegar hasta 20 gigabits por segundo. Menor latencia, un tiempo de respuesta alrededor de 1 milisegundo, y una capacidad para conectar dispositivos en simultáneo. Muchos dispositivos en simultáneo en territorios pequeños. Esto dio lugar a una transformación de la forma como Internet ya había impactado, porque el acceso a las aplicaciones se hizo más versátil, más plástico, más veloz, y las redes sociales se hicieron una realidad, ¿no? Entonces, cunde la- el compartir de la información con mucho mayor facilidad. Pero esto también dio lugar a algo que ya no es experimental, que ya funciona en algunas ciudades como California, en el caso de Estados Unidos, donde ustedes pueden encontrar taxis sin chofer. La tecnología en los automóviles que se conducen solos, todo con sensórica. Internet de las cosas, le dicen, ¿no? Y sensórica asociada. Porque la velocidad de respuesta es tan mínima que entonces ya era viable que los sensores del vehículo reconozcan los obstáculos que pudieran verse en las rutas. Esto llega a los servidores y los servidores inmediatamente retornan una respuesta de la maniobra que tiene que hacer el automóvil. Entonces, estas aplicaciones ahora con la inteligencia artificial han dado lugar también a nuevos retos en el mundo de la industria, como también en el mundo de la academia. Citado ya el IoT o el Internet de las Cosas, recalcar que esto es gracias a sensores que pueden compartir información con los servidores que gobiernan las redes de equipos de manera muy rápida, ¿no? Entonces, hoy la automatización ha tomado una dimensión extraordinaria que ha dado lugar también a que la interoperabilidad, que la interconexión entre sistemas de información, entre empresas, entre organizaciones de todo tipo, no importando en qué parte del planeta están, tengan una eficiencia de comunicaciones
sumamente importante, ¿no? Es lo que se llama ahora la gobernanza de la interoperabilidad internacional, que incluye una serie de protocolos, por supuesto, que tienen que ser tomados por las organizaciones para que puedan normalizar los protocolos con los cuales la interoperabilidad se hace eficiente. Y los medios de transmisión que requieren conexiones de alta velocidad, que ha dado lugar a que la telemedicina hoy en día ya sea una realidad eficiente y se está dando un nuevo salto, lo vamos a citar luego, con las aplicaciones de 6G para que los médicos pueden estar en alguna ciudad europea con un equipo de manipulación de cirugía, pueden operar a una persona que está en alguna ciudad de Sudamérica, por ejemplo. Esto no es ciencia ficción, estas son realidades que ya existen en el mercado. Y tenemos la tecnología 6G que ya se avecina, que está en laboratorios, que ya está también en piloto en algunos lugares, en China, y la sexta generación de tecnología de redes móviles, en donde se espera velocidades aún mucho más rápidas. Latencia que ya el tiempo de respuesta va a ser imperceptible por el ser humano y una capacidad para conectar dispositivos que el 5G tenía algunas dificultades que ya se empiezan a superar. Tener en cuenta también que la 6G ofrecerá una mayor eficiencia energética. Ya se ve con la 5G, pero la 6G logra mayor eficiencia energética, menor consumo de energía y la posibilidad de integrar inteligencia artificial de alta complejidad. Ya estoy hablando de lo que se llaman las máquinas de aprendizaje profundo, con algoritmos muy complejos que van a poder ser transmitidos en milisegundos, dando lugar a una gestión más inteligente en la red y de la red, alcanzando velocidades de hasta 1 terabit por segundo. Bueno, claro, en condiciones ideales, ¿no? En que tengamos de repente una instalación en fibra uno a uno, ahora ya existe el Sky Fiber, ¿no? La fibra en el cielo, con una potencialidad de transmisión extraordinaria. Hay una convergencia tecnológica que da lugar a que en el ámbito de la 6G ya se pronostica que todas las comunicaciones van a ser satelitales terrestres, o sea, va a haber un intercambio de señales a alta velocidad entre satélite y nodos en la Tierra. Bueno, siempre en los coloquios desde la UNI, tomando el título de cada tema, tenemos por costumbre empezar con las definiciones y conceptos, por eso hemos empezado señalando a 5G, a 6G, pero hablamos de un impacto que es sustantivo en las circunstancias actuales y es necesario mencionarlo, porque este es un concepto en el cual las nuevas generaciones van a vivir intensamente. El impacto, la velocidad con que las cosas van a ocurrir va a ser tal, muy diferente a aquella que hemos vivido quienes nacimos en la generación del 50 y hasta la generación de los nacidos a fines del siglo pasado. Los nacidos a fines del siglo pasado y sobre todo ya en este siglo van a encontrar velocidades extraordinarias en el tratamiento de información, en las decisiones que harán de tomar y esto adquiere dimensiones múltiples, con multiplicidad de variables que se tendrán que manejar y esto va a tener múltiples intereses generados por cualquier intervención, ¿no? Entonces, debemos tener mucho cuidado con esto. El impacto, recordar, no solamente es social, ambiental, económico, político, tecnológico, entre otros, sino que en realidad es multidisciplinario. Y en casos de medir el impacto social de una política pública, las variables sociales podrán ser manejadas en un volumen y en una velocidad extraordinarias para tomar decisiones. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en estos momentos en Texas. Se han tomado decisiones increíbles para movilización de los rescatistas, usando drones para captar los impactos de la naturaleza y enviando los rescatistas en un mínimo de tiempo en lo posible, ¿no? Entonces, esto ya es algo que también se facilita
para el trabajo de las autoridades en general, las tomas de decisión de gobierno, las tomas de decisión de la empresa privada con relación a las tendencias de consumo. Mm, La Big Data, eh, administrada por redes de alta velocidad, va a favorecer decisiones muy inmediatas sobre lo que es el planeamiento de la producción y el abastecimiento de los mercados. Entonces, todo lo que son variables de interés para medición del impacto es el menú con el que van a trabajar los profesionales intensamente en los años inmediatos. Ya se ve ahora y esto va a ser cada vez más intenso. Y tenemos, bueno, el significado del tema educación. La palabra impacto la hemos tomado a propósito en relación a lo que es producción. Hemos preferido usar ese término porque producción a secas, eh, el acto de producir ya puede ser obvio para muchos de los que están en la sala o los que viven en el mundo profesional, pero entender lo que es el impacto y nuestra responsabilidad de preparar los escenarios inmediatos para las nuevas generaciones, consideramos que era más interesante. Y en el ámbito de la educación, bueno, tener muy en cuenta que tenemos que modificar muchas cosas en las aulas hoy en día. Y tiene que ver con las capacidades de los individuos. Em, en muchas universidades del país, en los últimos años se han roto los récords de jalados en matemática 1, pero también en temas de ciencias. Y esa dificultad la tenemos que resolver en equipo, quienes trabajamos en las universidades con quienes trabajan en la escuela básica. No tenemos que culparlos, tenemos que ayudarlos a que hagan las cosas mejores. Hay que preparar nuevas generaciones con mayores potencialidades mentales. Entonces, hablamos de la estimulación del aprendizaje para la construcción de conocimientos, la disciplina en virtudes. Y esto de virtudes tiene que ver con la ética. Existen los delitos por inconductas de las personas, pero existen los fake news, existen los hackers, existe el delito informático porque no hemos educado en virtudes a las generaciones. Entonces, hay un nuevo tipo de creencias, hábitos y manifestaciones con las que tenemos que facultar a las nuevas generaciones para que convivan de manera positiva entre pares y con el ambiente. En este escenario, llegamos a una definición más detallada de la tecnología 5G. Mejoró la conectividad móvil sustantivamente, pero también transforma cómo interactuamos con la tecnología. Y así, la relación con el mundo que nos rodea, ¿no? Se ha abierto un abanico de posibilidades múltiples para todos los sectores. Hoy tenemos un Waze porque existe tecnología digital de 5G y existen muchas aplicaciones que están en el móvil porque gracias a la velocidad de conectividad y a la potencialidad de la electrónica en los equipos móviles, eso se ha hecho posible. Entonces, hay una mayor velocidad y un mayor ancho de banda. Estamos refiriéndonos a que las velocidades que han superado el 4G definitivamente y que pueden llegar hasta 10 gigabits por segundo, pues permite descargar archivos muy grandes, permite transmitir video en alta calidad y eso ha dado lugar a la velocidad del streaming. Habrán notado que ya en el cable hay publicidad de varias plataformas de televisión por cable que dicen inscríbase en el nuevo streaming. O sea, los mismos cableros, me refiero a los grandes productores, no me refiero a los que le instalan cable en la casa, me refiero a empresas como TNT, AXN, los grandes productores. Ellos saben muy bien que el modelo de cable tradicional doméstico, el servicio a domicilio, desaparece. Quizás en Perú y en algunos países de Sudamérica demore unos 10 años más. Pero en Europa, en Asia, no va a demorar más de 5 años. ¿Por qué? Los grandes productores saben que todo se sustituye por el Internet y ya existe Netflix que lo podemos gobernar desde el móvil para conectarlo al televisor.
Entonces, ¿qué necesidad tenemos de una conexión adicional de cable? Ese concepto de convergencia tecnológica que ya se vislumbraba, ya se hizo posible y 5G lo ha permitido, gracias a esa mayor velocidad y a ese mayor ancho de banda. Y porque además hay una menor latencia, ¿no? Un tiempo de respuesta inferior a 5 milisegundos. Hay una mayor capacidad de dispositivos conectados. Esto ya lo hemos visto y 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado pueden estar conectados. Increíble. Pero también tenemos una eficiencia energética que ya se ha visto en 5G y que ha permitido mayor eficiencia de consumo, reducir el consumo y además esto da lugar a una mayor duración de las baterías, ¿no? Nuevas oportunidades de negocio. Uf, hay muchas modalidades de negocio que hoy en día son efectivas gracias a 5G y los proveedores de servicios de comida, por ejemplo, le dicen ahora, si en 30 minutos no llega su pedido, es gratuito. Y lo hacen porque la velocidad de transmisión del pedido, el pedido cuando llega a la empresa, por ejemplo, una que venda pollos, el pedido al el ingresar se transforma no solo en un documento para caja, sino también en un documento para transporte y en un documento para la logística de producción, de cocción del pollo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ayuda a que la velocidad del justo a tiempo para que le entreguen al repartidor sea tal que calculan además la distancia, porque para eso las empresas tienen distintos puntos de cocción y el más cercano al domicilio del que ha hecho el pedido es desde donde se remite el pedido. Todo esto gracias a que la tecnología ahora lo hace posible, ¿no? Entonces, la nube ha empezado a congestionarse, no, la nube ha empezado a ser más aprovechada. La nube es demasiado grande, es decir, los grandes servidores que dan servicio son de tales características y capacidad potencial que los servicios ahí están cada vez siendo más baratos y cada vez más eficientes. Entonces, esto favorece a las empresas, ¿no? Los equipos de cómputo que tienen las empresas cada vez va a ser más innecesario tener eh, equipos de mucha potencia. Ciertamente, para aquellas empresas que trabajan con datos de personas, bancos y otras clínicas, hospitales, tendrán que tener sus dispositivos locales por la protección de datos, pero pueden operar en la nube. Y tenemos que el impulso a la realidad virtual y a la realidad aumentada, a la realidad eh, minimizada, hay una serie de versiones sobre el concepto de realidad virtual, se ha incrementado increíblemente, ¿no? Nuevas posibilidades para el entretenimiento, como para la academia, que ahora ya se puede trabajar con hologramas. Hay una mejora en la atención médica, ya se pueden compartir internacionalmente las historias clínicas. Estos servicios ahora son totalmente fáciles y viables, entre otras muchas aplicaciones. Y el tema de educación, ¿no? Con procesos altamente interactivos, o sea, simultáneos e interactivos, uno a uno o uno a muchos, que ya son totalmente posibles. Imagínense que ya hay un piloto acá en Lima de un colegio que no dejando tareas, pero a las 7 de la noche, alguno de los profesores anuncia, ingresen al móvil, hay un examen. En realidad es una suerte de prueba de repaso, ¿no? Ponen 3, 5 ejercicios, ya sea de matemática o temas de comunicaciones o una narrativa de algún hecho histórico y hacen 2, 3 consultas y le toman al estudiante apenas 10 minutos. No lo distraen más de su vida en el hogar, pero lo tienen en el interés constante de dedicarse al aprendizaje y de utilizar el equipamiento electrónico en usos que les sirven para aprender más
o para ejercitarse en técnicas operativas de matemática, por ejemplo, ¿no? Acá tienen ustedes un mapa de cómo opera 5G y este es el mapa típico que utilizan la gran mayoría de instituciones ahora, ¿no? Llámese Movistar o llámense los que fueran. Tienen ustedes lo que se llama el centro de servicios, el centro de operaciones, que gestiona los servicios con los proveedores, el campus empresarial, el operador. Esta es una topología de servicios 5G, ¿no? Donde la producción, a partir de un operador y de una logística y de una manufacturación, se distribuye y llega hasta el cliente final. Y todo esto en información compartida en muy poco tiempo. Y cuando digo poco tiempo es porque en el tema logístico puede llegar esto a la línea de producción de 10 cajas eh, de computadoras, ¿no? La logística tomó unos instantes, pero la producción de esas computadoras va a tomar algunos minutos y luego va a ir al vehículo que lo va a transportar. Entonces, los tiempos así se van distribuyendo. En este caso ya no son milisegundos, pero todo se gobierna desde el centro de operaciones. Bueno, voy a presentarles un video justamente que amplía el concepto de 5G y fortalece las cosas que se han citado hasta ese momento. Veámoslo. ¿Qué es la infraestructura 5G? La G es por generación y 5 significa la nueva versión de redes móviles, que sigue la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Y qué hace esta nueva versión? La 5G habilita un nuevo tipo de red que está diseñada para conectar prácticamente a todos y a la misma vez, incluidas máquinas, objetos y dispositivos. Y claro, para eso se necesita mayor capacidad, más velocidad, respuesta más rápida y mejor uso de las redes, o sea, la 5G. Por capacidad y rapidez es que la red puede transportar mayor cantidad de información a mayor velocidad. La nueva generación 5G está diseñada para soportar un aumento de 100 veces la capacidad de tráfico y la eficiencia en la red. Para que tengas una idea, bajar una película de 2 horas antes tomaba 26 horas con la tecnología 3G, 7 minutos en la versión 4G y solo llevará 10 segundos en la red 5G. Por respuesta rápida implica que mientras en la 4G la reacción entre un pedido digital y su respuesta puede tomar entre 20 y 50 milisegundos, con la 5G tomaría 1 milisegundo. Piénsalo, tan rápido como un parpadeo. Y ante una creciente demanda de varias funciones al mismo tiempo, como voz, video, datos, transmisiones en vivo, etcétera, 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 usando una red compartida común requiere una red más eficiente. Aquí entra el concepto de segmentación de red, conocido en inglés como network slicing. Todo esto se traduce en transmisión de más datos, mejor conexión, respuesta más rápida y mayores dispositivos conectados a una red, haciendo la experiencia de Internet más personalizada. Por ejemplo, los juegos remotos en tiempo real ayudará a las personas en varias partes del mundo que usan dispositivos inalámbricos conectados a Internet a jugar y estar todos exactamente en la misma página al mismo tiempo. Piensa en los automóviles autónomos que deberán enviar señales sobre su entorno a través de Internet a una computadora en la nube, hacer que la computadora analice la situación y devolver señales al automóvil diciéndole cómo responder. Piensa en los servicios de primeros auxilios, la seguridad, la salud, la infraestructura y en el análisis en tiempo real, haciéndolo más eficiente y efectivo. Es cierto que uno de los retos de la nueva generación 5G es que las señales que viajan en el espectro de banda alta no pueden viajar muy lejos y tienen dificultades para atravesar paredes, ventanas, farolas y otras superficies duras. Por lo tanto, los operadores necesitarán desplegar muchas más antenas que las generaciones anteriores. También significa que necesitarán desplegar más de estas cerca de los dispositivos finales. Además, se pueden ver más afectadas por factores ambientales como la lluvia, el viento. Otros potenciales problemas podrían ser la superposición de la frecuencia 5G con las de otros servicios, como es en el caso de las operaciones de despegue y aterrizaje en los aeropuertos. Todo esto conlleva un alto nivel de inversión en infraestructura.
Pero como estamos cada vez más metidos en el Internet de las cosas, una industria que puede generar para el 2030 un valor global estimado de entre 5,5 y 12,6 billones de dólares según proyecciones de la consultora McKinsey. Y ante la necesidad de recortar la brecha entre los que tienen acceso a la conexión de alta velocidad y los que no tienen, la nueva generación 5G surge como respuesta a los retos que demanda una sociedad cada vez más digitalizada. Muy bien, una realidad descrita en este programa de televisión, que es clarísimo lo que viene ocurriendo, ocurre en todo el planeta y corresponde, pues, no solo sintonizarnos, no solo adaptarlo, sino mejorarlo en términos de uso, de aprovechamiento, y en esa línea estamos. Hablemos de la tecnología 6G, el pronóstico, lo que se avecina. Y es conveniente que lo tratemos ya, porque estamos hablando de un tiempo muy cercano. El 2030, todos los pronósticos de la industria dicen, ya no habrá 5G, todo será 6G, tanto para Sudamérica como para el África, como para el Asia, como para Europa y para todos los países del planeta, por razones de economía de mercado, por razones de ampliación de infraestructura tecnológica. Hay una serie de motivaciones que dan lugar a que podamos asegurar que la tecnología 6G estará masivamente distribuida en el 2030. Y para quienes están preocupados por el impacto de las señales, recuerden que en la Universidad Nacional de Ingeniería, en el local de INICTEL, el Instituto Nacional de Investigación, Capacitación de Telecomunicaciones que pertenece a la UNI, tenemos el único laboratorio que hay en Sudamérica para medición de radiaciones no ionizantes. Y ese servicio se lo podemos dar a cualquier colegio, a cualquier universidad, a cualquier municipalidad o gobierno regional que quiera medir el impacto de estas radiaciones en el entorno domiciliario, en la zona que fuera. El laboratorio existe, está disponible, está acá en Perú. Y hasta donde hemos podido experimentar en el laboratorio, las señales de 5G no hacen el daño que el mito ha divulgado. Bueno, continuando, recordemos ahora que en este tránsito tenemos que prepararnos, tenemos que estar listos para este salto cualitativo. No es únicamente cuantitativo, es más cualitativo. Veamos, esta tecnología de sexta generación ofrecerá latencias de microsegundos. Provocará que las comunicaciones sean ultra precisas. Para áreas como cirugía remota ya se están preparando. Ya se están preparando los equipos, ya se están preparando los cirujanos en varios países para que esto pueda ocurrir. Los vehículos totalmente autónomos, la automatización industrial. Alguien me decía, entonces va a ocurrir que esto va a desplazar trabajos. No, esto va a facilitar otra clase de trabajos y mayor seguridad para el hombre que trabaja. Alguien también decía, ¿qué pasará con la inteligencia artificial? ¿Va a desplazar trabajo? No, va a desplazar al que no se prepare en inteligencia artificial, que es otra cosa. La CG nos trae frecuencias y anchos de banda más altos de lo que habíamos revisado en los slides anteriores cuando hablamos de la 5G. Estamos hablando de recursos de mucho mayor rapidez, de frecuencias aún más altas y velocidades de datos que van a ser definitivamente en una transmisión muy mejorada. Lo que ahora tenemos en nuestras manos en 5G, en 10 gigabits va a crecer 100 veces, así como lo oyen. Y vamos a trabajar en terahercios y ondas milimétricas de mayor frecuencia. Esto va a revolucionar las formas como hoy en día trabajamos con las computadoras. Así como hoy en día ustedes toman el celular y con el aplicativo de Google ya no digitan, ¿no? Ya no hacen un pedido de una aplicación o, por ejemplo, la mensajería, lo hacen oralmente, ¿verdad? Bueno, eh,
primer lugar, los equipos móviles que ustedes conocen van a ser hologramas, van a ser pulseras con luces o collares si prefieren. Eh, el cambio va a ser brutal para los próximos años, para los años inmediatos. Vamos a disponer de antenas inteligentes, ¿no? MIMO, que es, lo traduzco porque son siglas del inglés, es múltiple entrada, múltiple salida. Múltiple. Antes teníamos una entrada, una salida, ahora van a ser múltiples entradas, múltiples salidas. Antenas inteligentes y MIMO masivo avanzado. Y esto con la computación cuántica. Imagínense ustedes computación cuántica, inteligencia artificial y velocidad en terahercios en la conectividad. El mundo va a cambiar notablemente en los próximos años inmediatos. Estos algoritmos complejos, conocidos como redes neuronales para el aprendizaje automático, se van a hacer comunes. Ya en las universidades, donde se preparan en ingeniería de software, los jóvenes que están estudiando allí y en circuitos electrónicos también, ya están apropiándose de este nuevo modo de preparar las computadoras o los circuitos. Y esto se va a incrementar más aún en los próximos años. Y ese es el tema de especialización en universidades chinas, hindúes, japonesas, en varias universidades de los Estados Unidos y en algunas universidades europeas. Por acá, ¿cómo estamos? Tenemos que preocuparnos por avanzar en esa dirección. Computación cuántica. En la mañana tuvimos una conferencia en la Universidad Nacional de Ingeniería con un mexicano justamente sobre este tema y seguimos avanzando en el ámbito de la computación cuántica. Por ahora, lamentablemente, y lo digo y lo subrayo, lamentablemente somos la única universidad que empezó a trabajar en esta línea. Y digo lamentablemente porque deberíamos de comprometer todas las universidades del país en un acuerdo nacional por el desarrollo tecnológico de insertarnos ya en este mundo. Alguien me dirá, pero no hay demanda en el mercado. Cuidado, no hay demanda porque no hay oferta. La oferta la tiene que preparar la academia y mejor en conjunto con la industria, la empresa, y preparar el mercado. Ya lo están haciendo en Europa, ya lo están haciendo en Asia, ya lo están haciendo en los países de América del Norte. Y se viene la holografía. Lo hemos mencionado acá en los coloquios desde la UNI varias veces. La holografía y la realidad extendida, ¿no? Que se reconoce con esas siglas XR, realidad aumentada, realidad disminuida, realidad, todas las realidades. Esto va a crecer exponencialmente en los años inmediatos. La comunicación máquina a máquina, machine to machine, esto también está cada vez más avanzado. Los servidores van a gobernar servidores. Imagínense ustedes, el tráfico de datos se va a gobernar en sí mismo. Ya eso se está preparando, ya funciona. Una de esas aplicaciones es justamente Waze, ¿no? Que cada vez va a estar más sofisticado. El Internet de las cosas se va a incrementar notablemente. Luego tenemos comunicaciones basadas en terabit. Ya hemos ingresado al mundo de los gigabit actualmente con 5G, pero a partir del 2030 vamos a estar en plataformas en terabit. Y la integración de redes satelitales y terrestres, ¿no? Lo que mencioné hace un rato. Esto también ya hay pilotos en varios países. La industria de las comunicaciones ha dado ese giro. En la UNI y en Initel ya estamos preparándonos para ese salto. Pero la integración de redes satelitales y terrestres, que por ahora es únicamente transmisión de datos, ahora se va a convertir en gobernanza de datos. Es un salto que se está ya preparando y en el que todos vamos a quedar involucrados, ¿ah? Bueno, este es un mapa que explica la nube, eh, aplicaciones de realidad virtual verdaderamente inmersiva, holograma móvil de alta fidelidad
Ojo, los celulares van a ser hologramas, ¿no? Y la réplica digital, que es la respuesta entre múltiples equipos, pueden ser millones de equipos, ida y vuelta, instantánea. Instantánea. Esto es lo que se viene para el 2030. Los acuerdos internacionales de la industria están encaminados en esta dirección. Dudo que haya postergación, por muchas razones, de costos, volumen de negocios. Esto le va a interesar más a la industria, pues tiene que interesarnos a nosotros también. Bueno, vamos a ver un nuevo video, esta vez explicativo, del 6G. Con las redes 5G aún desplegándose en todo el mundo y siendo la mayoría que siguen utilizando redes 4G, parece un poco pronto para hablar del 6G. O quizá no. La tecnología siempre avanza y los estándares tardan mucho en madurar, así que ciertamente siempre hemos estado en el camino hacia esta novedad. 6G es la sexta generación de esta tecnología inalámbrica y la sucesora directa del hoy tan popular 5G. Se prevé que utilice bandas de frecuencia más altas y una tecnología de red muy rápida y sencilla, basada en la nube para ofrecer velocidades récord y una latencia de microsegundos. Te contamos todo acerca de esta nueva tecnología a continuación. Muchos investigadores, expertos y medios de comunicación describen la 6G como un sistema totalmente integrado y basado en Internet que permite la comunicación instantánea entre consumidores, dispositivos, vehículos y el entorno que los rodea. Ahora bien, aunque todavía queda tiempo para que se acabe de desarrollar este estándar y puedan cambiar algunas cosas, cuando los expertos hablan de 6G hay una serie de puntos en los que coinciden. Para hacernos una ligera idea, la 6G operará entre 95 GHz y 3 THz. En esas longitudes de onda, la 6G ofrecerá velocidades 1000 veces más rápidas que la 5G, pudiendo llegar a máximos teóricos de hasta 1 terabit por segundo. Los investigadores predicen que la 6G se sustentará en un ancho de banda extremadamente alto y con gran fiabilidad. Internet será accesible de forma instantánea y continua, disponible para muchos de nosotros que hacemos uso de miles de dispositivos en nuestra vida cotidiana. Por otro lado, y en 2019, la Comisión Federal de Comunicaciones abrió las puertas a un posible futuro 6G al permitir a las empresas comenzar a experimentar con lo que se ha denominado ondas de terahercios u ondas submilimétricas, considerada la gran solución a la congestión de red. Por último, y como no, uno de los grandes protagonistas de estos años y el futuro, la inteligencia artificial. Se espera que la llegada del 6G le dé el empuje final para que la IA sea más que necesaria para mantener todo coordinado y funcionando sin problemas. Con todo esto, una de las grandes dudas podría ser: ¿realmente necesitamos la tecnología 6G? Aunque pueda parecer algo muy lejano, y realmente lo es, sí que va a resultar muy necesaria. Existen varias razones. Por un lado, tenemos la convergencia tecnológica y el funcionamiento IoT con cada vez más peso y consumo de ancho de banda. La continua evolución tecnológica hace necesaria una evolución de estos estándares en consonancia. Por otro lado, tenemos la migración de procesos en la nube, procesamiento, análisis y almacenamiento de los datos con respuestas que son casi en tiempo real. La conectividad 6G puede hacerlo posible. Se espera que Internet 6G se lance comercialmente en 2030. Aunque se han celebrado algunos debates iniciales para definir la tecnología, los procesos de investigación y desarrollo de la 6G comenzaron en serio en 2020. Desde luego, la carrera hacia el 6G está atrayendo la atención de muchos actores del sector. El proveedor de pruebas y mediciones Keysight Technologies se ha comprometido con su desarrollo. Grandes compañías como Huawei, Nokia y Samsung también han señalado que están trabajando en la I+D de la 6G. Sin embargo, vayamos con calma. Esta requerirá el desarrollo de tecnologías avanzadas de comunicaciones móviles como las redes de datos de seguridad, y también será necesaria la ampliación del ancho de banda espectral. Esta tecnología de la nueva era va a dar sin duda una nueva dimensión a la forma en que vivimos o nos comunicamos, convirtiendo el mundo en un espacio hiperconectado. Bueno, entre estas múltiples aplicaciones que se avecinan, habrá muchos cambios en las universidades, en los medios de producción. Y nos estamos preparando, y preparamos maestros. Aprecien este video. El desarrollo de la sociedad digital obliga a que la educación modifique también el modelo de cómo hacemos las cosas en las aulas
en general, la gestión académica. Y para eso necesitamos que los educadores se involucren. Es urgente que ellos colaboren con el proceso de transformación digital, sobre todo a portas de la transformación cuántica que se avecina. Señores profesores del país, están invitados a especializarse en el empleo de la tecnología digital en la gestión educativa. Sí, nuestra generación vivirá intensamente el empleo de la tecnología digital. Bueno, y para que esto se vaya haciendo realidad en las aulas, la Universidad Nacional de Ingeniería, desde la Escuela de Posgrado, ofrece el Diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa, un diplomado de un año con 2 semestres, en donde nos preocupamos porque el participante en el primer semestre identifique la disponibilidad de la tecnología digital para dar soporte al proceso educativo y que en el segundo semestre la evalúe, la ejercite, la aplique y pueda comprobar la eficiencia del empleo de la tecnología digital, recibiendo al término el diploma en tecnología digital y gestión educativa. Dos componentes, por un lado, equipamiento, aplicaciones, conectividad, y por otro lado, modelos, esto es imprescindible, que se revise con cuidado y las herramientas que le dan soporte, los procesos y también los logros y su evaluación, que no son solamente evaluación del aprendizaje, de la enseñanza, de los procesos de retroalimentación, sino los logros en función de los planes de desarrollo del sector en el que participa cada institución educativa, de las tendencias de mercado, de la visión de futuro. Y en el ámbito de los procesos, más allá de los procesos clásicos de enseñar, aprender, subprocesos, ¿no? Su proceso de evaluación y su proceso de retroalimentación o mejora continua, este quinto nuevo subproceso que es el de la analítica predictiva en función del producto educativo. Tenemos que decirle al país en cada promoción que termina, en cada grado que termina, en cada ciclo que termina, en qué le servirá la promoción de egresados a la comunidad en que vive o al país en el que vive. Esto es sumamente importante, ¿no? La gestión educativa a través de modelos, procesos y logros soportada por tecnología digital, con un conjunto de docentes altamente especializados, todos ellos en educación digital, incluyendo regulación, porque todas las escuelas y universidades ya tienen que preocuparse por la protección de datos en sus instituciones. Quiero hablarles de alguien a quien algunos de ustedes quizá conozcan. Hedy Lamarr. ¿Han oído hablar de ella? Fue una actriz muy reconocida y respetada en Hollywood. Pero antes de ser actriz, y después también, porque durante toda su vida estuvo vinculada al ámbito académico, ella, en conjunto de George Antheil, ideó el salto de frecuencia, una técnica de encriptación para teledirigir torpedos. Y ese fue el primer paso hacia lo que ahora conocemos como Wi-Fi, hacia lo que ahora conocemos como tecnología de información en el campo electromagnético. Fue esa dama, Hedy Lamarr. Ella fue la, eh, digamos, titular de proyecto con el apoyo de George Antheil. Bueno, eh, vamos a hablar un poco de ella brevemente, para que la conozcan un poco más. En los años 40, junto a George Antheil, ideó esto, el salto de frecuencia. Eso es una técnica de encriptación y la usaban para teledirigir torpedos y esto se aplicó en la Segunda Guerra Mundial. Esta fue la tecnología precursora del primer estándar de conexión Wi-Fi, ¿no? Que luego aplicó el Instituto de Electricidad Electrónica en 1997 para el desarrollo del espectro ensanchado, que es la forma de utilizar pues, varias frecuencias de radio sin interferencias, y es en eso en lo que se basan las redes inalámbricas, entre otras como el Wi-Fi. A propósito, me tomo un instante para decirles, Wi-Fi ya se va a escribir así, no con mayúsculas, ¿no? Es un sustantivo común.
Wi-Fi, ya se aceptó. Bueno, saludos a la memoria de Lady Lamar, una dama pionera en las comunicaciones inalámbricas que empezó con el salto de frecuencia. Bien, veamos algo más. Y ahora revisemos este otro tema de la colección, de la creación del Wi-Fi, ya como producto terminado. Y recordar a 4 científicos australianos, todos ellos, que trabajan para esta organización de la Commonwealth para la investigación científica e industrial, el CSIRO. Y curiosamente, no muchos saben que ellos, a quienes voy a mencionar ahora, son quienes perfeccionaron el empleo de la tecnología de comunicaciones y dio lugar ya al Wi-Fi masivo, tal como lo conocemos ahora en el ámbito industrial, en el consumo de los operadores de telecomunicaciones. Uno de ellos fue John Sullivan, que trabajó en este proyecto desde el año 1983. Él trabajaba en unas aplicaciones de las transformadas de Fourier a la radioastronomía. Fue acompañado por John Denny. Desde 1974, John Denny estuvo en la responsabilidad de dar soporte por esa época al único computadora que ellos tenían, ¿no? Pero a partir de 1991 se hizo cargo del desarrollo de software para redes inalámbricas, haciendo una dupla extraordinaria junto con John Sullivan. Pero se sumó Graham Daniels, ahí está su foto. Él estuvo en el equipo entre el 74 y el 91 como ingeniero y arquitecto de sistemas. Ya en Australia, vean ustedes, en los 90 el concepto de arquitecto de sistemas, ¿no? De arquitectura de plataformas digitales, ya se hizo presente ese concepto que ahora está siendo ya tomado muy en cuenta, ¿no? El arquitecto de sistemas o el arquitecto digital. Y el cuarto miembro de este gran equipo fue Diethelm Diet Ostri. Diet como apodo, se ha hecho muy común él, conocido con con ese diminutivo de cariño, Diet, ¿no? Él es un radiofísico y se incorpora en el equipo y desarrolló un sistema de aterrizaje por microondas de precisión y trabajó en redes ópticas y en el desarrollo de protocolos de comunicaciones para redes de sensores inalámbricos. Imagínense este equipo, y fue de la fortaleza intelectual de estos 4 hombres que hoy estamos nosotros haciendo uso del streaming, el Wi-Fi y de estas conexiones inalámbricas de manera eficiente. Creo que era oportuno presentarlos porque si hablamos de 5G, 6G, en el mundo académico tenemos que conocer el contexto de aquellos profesionales que han permitido que existan estas tecnologías y que lograron la madurez de las mismas. Bien, recordar nuevamente que la Universidad Nacional de Ingeniería ingresa al sesquicentenario. Este mes de julio cumplimos 149 años. Y para el próximo año ya hemos iniciado los programas de preparación para el sesquicentenario de la Universidad Nacional de Ingeniería, que ofrecerá becas, asistencia técnica, promoción tecnológica. Estos son los cursos gratuitos que están disponibles para quienes lo deseen. Los teléfonos que están abajo para que se comuniquen. Ahí está el menú de cursos gratuitos que estamos ofreciendo. Acá están los teléfonos en mayor tamaño para que los puedan ustedes visibilizar y tomar. Y mencionarles que tenemos 4 maestrías del primer nivel, el primer MBA en una universidad del Estado, en la Universidad Nacional de Ingeniería, justamente, un MBA con mención en gerencia y tecnología, una maestría ejecutiva en transformación digital, muy recomendable para los tiempos actuales, en donde necesitamos que las empresas se sintonicen
con estos cambios ingresen de verdad y de manera sólida y robusta al mundo de la transformación digital para luego dar el salto cuántico y la maestría en ingeniería de procesos. Quiero hacer acá una mención particular. Ninguna tecnología va a ser eficiente si los procesos de la organización no están debidamente alineados y automatizados. En realidad, el ingeniero de procesos es algo así como el, eh, el gran vaso capilar por el cual corre todo el flujo de información de una empresa. Y será en el centro de datos en donde la conviertan en un producto que se comparte, el que tiene a su cargo el sistema de información de la institución. Pero no existe sistema de información eficiente sin el soporte de una adecuada ingeniería de procesos. E ingresamos al mundo de la seguridad digital que se ha hecho absolutamente necesaria en los tiempos contemporáneos y entonces tenemos una maestría para formar gerentes en gobierno y gestión de la seguridad digital. Cualquier interés sobre la materia, comunicarse con Liliana Carranza a estos teléfonos 932-432-6668 o se comunican conmigo para darles la información que puedan necesitar. Reiteramos estos consejos para el ámbito de la escuela básica. Desarrollar habilidades de observación y análisis. Esto es sumamente importante y sirve para la vida, no solamente para observar asuntos industriales de producción, no, para observar el entorno y al prójimo, y también para observarse a sí mismo y analizar los hechos en los cuales uno queda involucrado para poder discernir mejor sobre las soluciones a tomar. Educar en la matematización del pensamiento, no solo matemática como técnica operativa, sino el razonamiento para interpretar el entorno que nos rodea. Y formar en la competencia digital, claro que sí. Y pronto ya en la competencia cuántica. En el ámbito de la educación superior, si estas condiciones se dan en la escuela básica, en la educación superior se podrá desarrollar potencialidades de análisis complejo multidimensional. Fortalecer el análisis predictivo, con el cual ya empiezan a trabajar las empresas y eso será cada vez más exigible. Y formar en una sólida ética. Entonces, para el desarrollo institucional, en razón del producto educativo para la quinta revolución industrial, sugerimos capacitar a los docentes en educación digital entendida como el aprestamiento para la educación cuántica y formar maestros que estimulen el tratamiento racional de la información y su aprovechamiento productivo. Es necesario citar riesgos en las aulas con el advenimiento de la tecnología 6G. La 5G ya es vida presente, pero hay cosas que aún no hemos superado y que se va a ser más importante tener en cuenta conforme la tecnología 6G esté en los móviles en el bolsillo de los estudiantes. Es necesario tener en cuenta el acceso a material sexual. Lamentablemente, el material sexual se ha convertido en insumo de pornografía. Siempre el material sexual ha existido en la cercanía de las escuelas y de las universidades. Siempre. Antes era en papel, en revistas, ahora es en digital. Pero muchos años antes eran imágenes de sorpresa, ahora ya no lo son. Y esto está tomando una orientación, lamentablemente, eh, de disfunciones conductuales. Esto puede afectar la salud mental, sobre todo la salud emocional de los chicos. Ocurre con los adultos, imagínense con los chicos, ¿no? Otra de las cosas que hay que evitar es el sexting. Sexting, ¿qué cosa es sexting? Bueno, estamos ante un condicionamiento que empieza a hacer daño cuando el envío de fotos, de videos, de contenido sexual, eh, pues trae como consecuencia dificultades para la reputación por inconductas en las personas. Está sucediendo. Y es que no se trató a tiempo con los jóvenes estos temas y entonces son tomados muy a la ligera
o sin la seriedad o con la responsabilidad que esto obliga. Y surge también el ciberacoso, ¿no? Porque en las plataformas digitales también se acosa, también se hace bullying, se intimida o divulga información privada de otras personas, y esto genera también graves consecuencias emocionales. El acoso escolar se ha amplificado. En verdad debimos haber anotado acá el acoso escolar y el acoso en educación superior. Está amplificado. También está trayendo dificultades, se crean perfiles falsos, se divulga información sensible, se victimiza con mucha facilidad al prójimo. Y hay un problema pues ahí que también se tiene que resolver. Luego se hará una mención explícita al respecto. La adicción a Internet es otro de los problemas graves que estamos viendo ahora. Los educadores tenemos una ardua labor que realizar con la ayuda de los psicólogos para cautelar la adicción a Internet. Lo vemos en los adultos, lo vemos en las oficinas. En las oficinas muchas personas están con el celular a escondidas viendo el chat de las amistades y dejan de ver la computadora en el escritorio para los temas de producción o de servicio al usuario de una empresa. A ese extremo se está llegando. Y otro de los problemas que vemos hoy en día, el grooming. ¿En qué es esto? Los adultos que se hacen pasar por niños, por escolares o por terceras personas. Adultos que que suplantan la identidad de un familiar para engañar a otra persona. Entonces, hay riesgos de seguridad y de privacidad de los cuales tenemos que educar para que no acontezcan estos riesgos. También existe la desinformación, los fake news, ¿no? La información falsa, y muchos jóvenes circulan información falsa en Internet. En la década del 60-70, la travesura entre comillas, de los jóvenes era llamar a los bomberos, ¿no? Diciendo hay un incendio. No, no había tal incendio. Era la travesura con que actuaban los chicos. Hoy en día eso ha sido sustituido por divulgar información falsa en Internet. Educadores, insisto, es nuestra responsabilidad que esto no ocurra. Pero por otro lado, hay falta de habilidades digitales, ¿no? Se confirma en que muchos de los equipos que están en nuestras manos los usamos en funciones mínimas, habiendo muchas funciones no aprovechadas. Y en la producción, en las oficinas, en las empresas, con los recursos digitales, se reduce al PowerPoint, al Excel, cuando hay tantas aplicaciones que permitirían hacer cosas formidables en poco tiempo. Hay problemas de salud mental a consecuencia de todo lo citado y desafíos virales, porque al no tener cautela en el empleo de los equipos digitales, caemos en el riesgo de un phishing, de un correo con un malware, y muchos de los problemas que acontecen en las empresas donde los hackers ingresan y roban información es porque el malware llegó por algún correo electrónico de algún empleado que no fue cauto en no abrir correos maliciosos. Y bueno, pues hay un impacto en el aprendizaje que también debemos tratar y en el cual los maestros tenemos una ardua labor que hacer. Decanos de las facultades de educación, también de las de psicología, decanos y profesores. Hay que hacer reformulaciones importantes en el currículo de formación de maestros. Veamos este otro asunto que hemos traído a colación para compartirlos con ustedes. Si bien es cierto que la conectividad es el medio del presente y que se hace imprescindible y será cada vez más sofisticado, debemos cuidar estos temas. Primero, que la enseñanza que privilegie la importancia del empleo productivo del recurso de conectividad. Y cuando hablamos del empleo productivo, incluye la conducta social. Mucho se publica, desde bromas hasta artículos serios
de autores muy reputados, de cómo se ha perdido la relación con el prójimo por preferir la relación a través del chat, ¿no? Ese es un aspecto. Otro es que se usan muchas horas en estar revisando chats y mensajería en general y se descuida el tiempo de producir. De otro lado, estimular aprendizajes conductuales que logren el desapego de los equipos y su uso eficiente. Esto es responsabilidad de los maestros, porque al parecer los padres de familia de la generación contemporánea no estuvieron preparados. Y bueno, pues educar en la identificación del riesgo a la exposición a contenido inapropiado, al ciberacoso, a la adicción a Internet, a prácticas de seguridad y privacidad de los estudiantes. Hay que enseñarles a que se protejan ellos mismos. Algunas estrategias educativas a considerar, veamos, son las siguientes. Primero, la educación en actitudes. Esto es fundamental. Y esto tiene que ser materia obligada en la formación de maestros. Educar en actitudes. Ojo, no dice en valores. ¿Por qué razón? Porque los valores no son pedagogizables, no hay valor de entrada y valor de salida. Pero sí las actitudes. Entonces puede haber un proceso de mejora de actitudes. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta en la formación de maestros. Estímulo de la capacidad de observación aguda. Nuestros estudiantes cada vez observan menos, cuando es necesario que observen mejor. O sea, la capacidad de observación aguda debiera de ser una condición en la educación básica regular. El establecimiento de gimnasios mentales, imprescindible. No solamente ejercicio psicomotor, sino también lógica, lógica narrativa, lógica descriptiva. Y la reformulación, entonces, la reformulación de los currículos de formación docente, fortaleciendo capacidades para desarrollar el pensamiento crítico, creativo, comprometido y colaborador. 4 Cs en el ámbito del pensamiento. Bueno, una vez más hemos llegado a la finalización de una versión de los coloquios desde la UNI.